En el segundo exacto en el que veas esos 3 gigantescos paracaídas naranjas y blancos desplegarse sobre el Océano Pacífico, tu cerebro te dirá que la misión ha terminado, que el peligro ha pasado y que los 4 astronautas de Artemis II finalmente están a salvo. Pero la realidad es que, tras sobrevivir a un infierno de plasma a 3000 grados y a una caída libre desde la Luna, lo que les espera en el instante del contacto con el agua no es una celebración, sino una colisión brutal, equivalente a un accidente de coche contra un muro de ladrillos que podría dejarlos atrapados, colgados boca abajo en la oscuridad total y rodeados de vapores letales mientras el océano intenta devorar su cápsula. Existe una mentira visual que la NASA ha perfeccionado durante décadas: la imagen de la cápsula meciéndose suavemente en las olas bajo un sol radiante. Es una imagen que nos tranquiliza, que nos hace creer en el final feliz de la exploración espacial. Pero para Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, el éxito del despliegue de los paracaídas es solo el preludio de la hora más angustiante de sus vidas. Imagina la física de ese momento. La cápsula Orion no es un barco, ni un hidroavión. Es una mole de metal y materiales compuestos de más de 10 toneladas que cae desde el cielo. Aunque los paracaídas reducen su velocidad drásticamente, Orión golpea la superficie del océano a unos 30 km por hora. Parece una velocidad lenta, casi inofensiva, hasta que comprendes que el agua, a esa velocidad y con esa masa, no se comporta como un líquido, sino como una superficie sólida e implacable. Es un impacto seco, un golpe que recorre cada remache de la nave y se transfiere directamente a la columna vertebral de los astronautas. Sus cuerpos, que han pasado 10 días en la fragilidad de la ingravidez, donde sus huesos y músculos han empezado a debilitarse, reciben de golpe la bofetada de la realidad terrestre. Pero el impacto es solo el comienzo del caos. Existe un escenario que los ingenieros de la NASA estudian con pavor y para el cual han diseñado protocolos de emergencia que parecen sacados de una pesadilla. La posición Stable 2. En el mundo ideal, la cápsula golpea el agua y se mantiene erguida, flotando como una boya perfecta. Pero el océano es caótico. Una ola en el ángulo incorrecto o el propio centro de gravedad de la nave pueden hacer que, tras el impacto, la cápsula Orión se dé la vuelta por completo. Visualiza la escena. Acabas de atravesar la atmósfera a 40.000 km por hora. Has sentido cómo tu corazón luchaba por latir bajo la presión de 4 Gs. Estás exhausto, desorientado y probablemente al borde del desmayo. Y de repente, tras el golpe contra el agua, te encuentras en una oscuridad absoluta. No estás sentado, estás colgado de tus correas de seguridad boca abajo. El habitáculo, que hace unos minutos era un prodigio de la ingeniería espacial, se convierte en una caja de metal sofocante que se balancea violentamente con el oleaje. El aire se llena del olor a resina quemada del escudo térmico Avcoat, un aroma químico y amargo que se mezcla con el sudor acumulado de 10 días. Estás atrapado en un ataúd de alta tecnología que flota invertido en mitad del Pacífico, esperando que las bolsas de flotación en la punta de la nave se inflen a tiempo para devolverte a la posición correcta antes de que la sangre acumulada en tu cabeza te haga perder el conocimiento. Esta es la disonancia más cruel de Artemis II. Has conquistado la Luna, has visto la cara oculta que nadie más ha visto en medio siglo, te has convertido en un héroe de la humanidad, pero en tu primer minuto de regreso a la Tierra, eres un ser humano vulnerable, mareado y físicamente roto, luchando por no vomitar dentro de tu propio casco. La NASA sabe que este momento es crítico porque, por primera vez en toda la misión, los astronautas están fuera del alcance de sus sistemas de control más sofisticados. En el espacio, Houston puede monitorizar cada voltio de la nave. En el agua, Orión es solo un objeto flotante a merced de las corrientes marinas. Si el sistema de inflado de las bolsas de flotación falla, los buzos de la Marina de los Estados Unidos tendrían que intervenir en una carrera contra el reloj para evitar que la cápsula se hunda o que la tripulación sufra daños irreversibles por la posición invertida. Y es aquí donde la tensión psicológica alcanza su punto de ruptura. Los astronautas saben que han sobrevivido a lo imposible: la radiación, el vacío, el fuego de la reentrada. Han pasado por el ojo de la aguja,
Pero la Tierra, su hogar, el lugar por el que han arriesgado todo para volver, no les recibe con un abrazo, sino con una prueba física de resistencia que ningún simulador puede replicar con fidelidad. El movimiento del mar, después de 10 días sin sentir la gravedad, provoca una reacción neurobiológica devastadora. El sistema vestibular, el encargado de decirte dónde está el arriba y el abajo, está completamente descalibrado. Tu cerebro cree que sigues cayendo, pero tus ojos ven las paredes de la cápsula moverse. El resultado es una cinetosis, un mareo, tan violento que muchos astronautas ni siquiera pueden mantener los ojos abiertos. Estamos obligando a la élite intelectual y física de nuestra especie a esperar en una cámara de tortura sensorial después de haber realizado la hazaña más grande de la década. Y lo peor de todo es que el protocolo dicta que no pueden salir. No pueden simplemente abrir la escotilla y saltar al agua para respirar aire fresco. Tienen que esperar dentro, en esa atmósfera viciada y caliente, hasta que los equipos de rescate confirmen que no hay fugas de sustancias letales en el exterior de la nave. Pero, ¿qué sustancias podrían ser tan peligrosas como para mantener a los héroes de la Luna encerrados en su propia cárcel de metal? ¿Por qué la NASA tiene tanto miedo de que un rescatista se acerque demasiado rápido a la cápsula? La respuesta es química, es invisible y es capaz de matar a una persona en segundos. Prepárate, porque vamos a entrar en la parte más peligrosa del protocolo de recuperación, donde descubriremos que el propio combustible que los llevó a la Luna se ha convertido ahora en un veneno que rodea su cápsula, creando una barrera invisible entre ellos y su salvación. Vamos a ver por qué la espera en el océano es, en realidad, una danza mortal con gases tóxicos. El viaje no ha terminado con el impacto. La verdadera lucha por la vida acaba de empezar en la superficie del Pacífico. Imagina que, durante los últimos 10 días, has vivido en un sueño de ingravidez. Te has movido con la elegancia de un bailarín. Has visto cómo las herramientas flotaban ante tus ojos con una ligereza divina y tu cuerpo, liberado de la tiranía del peso, se ha sentido más joven, más ágil, casi etéreo. Pero en el segundo exacto en el que la cápsula Orión golpea el agua, ese sueño se rompe con la violencia de una ejecución. De repente, una mano invisible y gigantesca te agarra por los hombros y te empuja contra el asiento con una saña que no recordabas. Tus brazos, que hace un minuto se movían sin esfuerzo, ahora pesan como si estuvieran hechos de plomo sólido. Tu cabeza, que giraba libremente para mirar por la escotilla, se siente ahora como una bala de cañón de 10 kilos mal equilibrada sobre tu cuello. Bienvenido de nuevo a la Tierra. Pero para tu cuerpo, este lugar ya no es el hogar. Es un planeta alienígena con una gravedad hostil que está intentando colapsar tu sistema biológico desde el primer segundo. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que el cuerpo humano es un traidor biológico extremadamente eficiente. No necesita años para cambiar. Le bastan unas pocas horas en el espacio para empezar a desmantelar millones de años de evolución terrestre. Desde el momento en que Reed, Victor, Cristina y Jeremy entraron en órbita, su biología hizo un cálculo cínico. Si ya no hay gravedad que venza, no necesito este hardware. En la ingravidez, el corazón, ese músculo incansable diseñado para bombear sangre contra la fuerza de la Tierra, se vuelve perezoso, se encoge, deja de esforzarse porque ya no tiene que luchar para que la sangre llegue al cerebro. Al mismo tiempo, tu volumen de sangre disminuye drásticamente. Tu cuerpo detecta que hay demasiado líquido en la parte superior del tronco y en un intento de equilibrio, decide eliminarlo a través del sistema renal. En 10 días, estos astronautas han perdido aproximadamente el 15% de su volumen sanguíneo total. Ahora visualiza el drama del impacto. En el momento en que Orión se detiene en el agua, la gravedad de un G regresa de golpe. Es como si una losa de hormigón cayera sobre sus pechos. La poca sangre que les queda en el cuerpo, obedeciendo a las leyes de Newton, abandona instantáneamente la cabeza y se desploma hacia las piernas. Es la traición biológica definitiva. El corazón, que se había vuelto pequeño y débil en la Luna, entra en pánico. Empieza a latir a una velocidad frenética, intentando desesperadamente
luchar contra esa fuerza que succiona el oxígeno de los ojos y el cerebro de los astronautas. En la cabina, mientras el mundo exterior espera una señal de victoria, los 4 tripulantes están luchando contra el síncope. Sus visiones se nublan, un sudor frío les recorre la nuca y el simple acto de mantenerse conscientes se convierte en una hazaña de voluntad pura. Pero el horror físico no termina en el sistema circulatorio. El verdadero sabotaje ocurre en el oído interno, en el sistema vestibular. Durante 10 días, los sensores de equilibrio de los astronautas han estado en silencio. Han aprendido a ignorar la señal de arriba y abajo, porque en el espacio profundo, esas palabras no significan nada. Han recalibrado su cerebro para navegar en un mundo en 3 dimensiones, donde el techo es el suelo y el suelo es la pared. Pero ahora, están flotando en una cápsula que se balancea al ritmo caprichoso de las olas del Pacífico. Para el cerebro de un astronauta recién regresado, este movimiento es una pesadilla neurobiológica. Tus ojos ven las paredes de la cápsula y le dicen a tu cerebro que estás quieto. Pero tus canales semicirculares, despertados bruscamente por la gravedad terrestre, detectan el vaivén del agua y le gritan a tu cerebro que te estás moviendo violentamente. Este conflicto de señales es tan masivo que el cerebro solo tiene una respuesta programada desde la prehistoria. Estamos envenenados, hay que vaciar el estómago. La cinetosis, el mareo espacial, en el momento del amerizaje no es una náusea ligera, es un malestar total. Una desorientación que te hace sentir que el mundo gira sobre un eje quebrado. Imagina estar colgado boca abajo, con la cabeza pesando 1 tonelada, el corazón galopando como un animal asustado y tu sistema digestivo intentando rebelarse. Todo mientras el calor acumulado en el escudo térmico empieza a caldear el aire de la cabina hasta convertirlo en una sauna metálica. Esta es la realidad que la NASA no te muestra en los videos de YouTube. No vemos a los astronautas luchando por no desmayarse. No vemos la palidez extrema de sus rostros, ni el esfuerzo sobrehumano que hacen para simplemente apretar un interruptor. Para ellos, la Tierra en estos primeros minutos es un lugar de tortura física. El aire se siente espeso, la luz del sol se siente abrasadora, y la propia atmósfera parece presionarles contra el suelo de la cápsula como si quisiera aplastarlos. Y aquí es donde el riesgo se vuelve crítico. Si en este estado de fragilidad absoluta algo saliera mal, si hubiera una inundación en la cápsula o un incendio eléctrico post-aterrizaje, la capacidad de respuesta de la tripulación sería casi nula. Son efectos prácticos. Bebés gigantes en cuerpos de superatletas. Sus reflejos son lentos, su coordinación ha desaparecido y su fuerza muscular se ha evaporado. Dependen totalmente de que los equipos de rescate lleguen a tiempo, pero los rescatistas no pueden llegar de inmediato. Tienen prohibido acercarse a la escotilla durante los primeros minutos, porque mientras los astronautas luchan contra su propia biología en el interior, el exterior de la nave es un campo de batalla químico. Lo que rodea a la cápsula Orión en el agua no es solo espuma de mar, es una nube invisible de muerte química. El mismo combustible hipergólico que le salvó la vida en el espacio, la hidracina, es ahora un residuo altamente tóxico que impregna el exterior de la nave. Si un rescatista inhalara esos vapores, o si la escotilla se abriera antes de neutralizar el área, los pulmones de los astronautas, ya debilitados por la reentrada, colapsarían. Están atrapados en una paradoja de supervivencia. Han regresado al lugar más seguro del universo, su hogar, pero para entrar en él deben permanecer encerrados en una prisión de náuseas, pesadez y veneno, esperando a que el mundo exterior les dé permiso para volver a ser humanos. ¿Puedes sentir la tensión de esa espera? Estás a escasos metros de la libertad. Puedes oír los helicópteros fuera, pero estás encerrado en una lata que huele a resina quemada, flotando en un mar que te revuelve las entrañas, sintiendo cómo cada gramo de tu cuerpo te reclama que ya no perteneces aquí. Es el momento en el que el explorador se da cuenta de que el precio de ver las estrellas es convertirse en un extraño en su propia casa. Prepárate, porque vamos a entrar en los protocolos de descontaminación de la Marina. Vamos a ver por qué la apertura de esa escotilla es una de las operaciones más peligrosas de toda la misión, y qué ocurre en la mente de un astronauta cuando, tras 10 días de silencio cósmico, el mundo exterior estalla en sus sentidos con una violencia que su cerebro ya no sabe cómo procesar. El impacto fue solo el prólogo.
El verdadero infierno está a punto de abrirse paso a través de la puerta. Imagina que has sobrevivido al fuego. Has atravesado un túnel de plasma a 3000 grados Celsius. Has sentido cómo una gravedad intentaba triturar tus pulmones. Y finalmente, escuchas el golpe seco contra las aguas del Pacífico. Por un microsegundo, el silencio se apodera de la cabina y crees que el viaje ha terminado. Pero entonces, la cápsula empieza a balancearse. Y es ahí, en ese preciso instante, cuando comprendes que la cápsula Orión ya no es tu nave espacial. Se ha convertido en tu celda. Bienvenido a la fase más olvidada y traumática de la misión Artemis II, la espera en el océano. Mientras el mundo entero celebra en las redes sociales y los centros de control en Houston estallan en aplausos, Reed, Víctor, Cristina y Jeremy están viviendo un infierno sensorial que ningún entrenamiento en piscina puede mitigar. Lo primero que te golpea no es la alegría, es el olor. Un olor espeso, nauseabundo y alienígena. La cápsula Orión huele a una mezcla de sudor humano acumulado durante 10 días, orina filtrada y, sobre todo, al aroma químico y acre de la resina epoxi del escudo térmico quemado. El material AFCOAT, que hace unos minutos se estaba sacrificando para salvarles la vida, sigue irradiando un calor residual inmenso. El interior de la cápsula se transforma rápidamente en una sauna de metal, donde el aire es denso, húmedo y cargado de estática. Pero el verdadero peligro no es el calor. El verdadero peligro es invisible y letal. Y es la razón por la que nadie, absolutamente nadie, puede abrir esa escotilla todavía. Para maniobrar durante la reentrada, la Orión utiliza unos pequeños motores de control de actitud que funcionan con hidracina y tetraóxido de nitrógeno. Estos químicos son lo que los ingenieros llaman propulsores hipergólicos. Son extremadamente eficientes en el vacío, pero en la atmósfera terrestre son venenos puros. La hidracina es una sustancia incolora que, si se filtra y entra en contacto con tu piel o tus pulmones, provoca quemaduras químicas instantáneas, fallos orgánicos y la muerte en cuestión de minutos. Afuera, en la superficie del agua, el equipo de recuperación de la Marina de los Estados Unidos no se acerca a la cápsula con flores y banderas. Se acercan con trajes de protección en EBQ y detectores de gas. Tienen que realizar lo que llaman el sniff test, o la prueba de olfateo electrónico. Si los sensores detectan una sola molécula de hidracina en el aire que rodea la nave, los astronautas tienen prohibido salir. Se quedan atrapados dentro de su prisión de 9 metros cúbicos, meciéndose violentamente en el mar, mientras los buzos rocían la nave con agentes neutralizantes. Es una tortura psicológica de primer orden. Puedes oír el rugido de los helicópteros Seahawk sobre tu cabeza. Puedes oír los golpes metálicos de los buzos instalando el collar de flotación alrededor de la cápsula. Sabes que la libertad está a escasos centímetros, al otro lado de una pared de titanio, pero no puedes tocarla. Estás encerrado en una caja caliente que huele a muerte química, mientras tu estómago intenta salirse por tu boca debido al movimiento de las olas. Porque aquí es donde la biología humana se rinde. Tras 10 días de ingravidez, tu cerebro ha borrado el concepto de equilibrio. Al recuperar la gravedad de la Tierra, cada movimiento de la ola es interpretado por tu oído interno como una caída libre. Es una cinetosis, un mareo, de una intensidad tan brutal que los astronautas suelen ser instruidos para no mover la cabeza ni un milímetro. Si giras el cuello para mirar a tu compañero, tu sistema vestibular colapsa y el vómito es inevitable. Pero no puedes vomitar libremente. Estás atado a un asiento, con un traje de presión puesto y en un espacio donde el aire no se renueva con facilidad. Es una lucha desesperada por mantener la dignidad física, mientras el planeta entero te está observando a través de cámaras de largo alcance. Y la espera no es corta. El protocolo de la NASA dicta que pueden pasar hasta 2 horas antes de que la cápsula sea considerada limpia y segura para ser abierta. 2 horas de balanceo incesante. 2 horas de respirar vapores de resina quemada. 2 horas de sentir cómo tus órganos internos, que flotaban libremente hace poco, ahora pesan y tiran de tus ligamentos con una fuerza dolorosa. En este bloque de tiempo, el astronauta deja de ser un héroe y se convierte en carga. Son objetos valiosos,
que deben ser procesados con una cautela extrema. Los médicos en el buque de asalto anfibio USS John P. Murtha están monitorizando sus constantes vitales a través de la telemetría, y lo que ven es un cuadro de estrés agudo. El corazón de los tripulantes late a una velocidad de maratón simplemente por el esfuerzo de estar sentados en gravedad 1G. Su presión arterial es inestable. Si abrieran la puerta y les obligaran a caminar ahora mismo, la mayoría de ellos se desmayaría antes de dar el tercer paso debido a la hipotensión ortostática. La sangre simplemente no tiene la fuerza para llegar a su cerebro. Esta es la realidad técnica de la misión Artemis. El éxito no es un despliegue de paracaídas. El éxito es una operación de extracción médica de alta complejidad. La NASA sabe que si un astronauta se lesiona durante la salida de la cápsula, la imagen de la misión quedaría manchada para siempre. Por eso, la coreografía es lenta, metódica y exasperante. ¿Puedes imaginar el silencio dentro de la cabina durante esa espera? Ya no hay listas de control que revisar. Ya no hay motores que encender. Solo queda el sonido de los ventiladores de la Orión, que empiezan a fallar porque no están diseñados para operar mucho tiempo en la humedad del océano, y el sonido del agua golpeando el casco. Es en ese momento, en la oscuridad de la espera, donde los astronautas procesan realmente lo que han hecho. Han estado en la Luna. Han visto la negrura absoluta. Y ahora están aquí, en un océano salado, sintiéndose más débiles y vulnerables que nunca en sus vidas. Pero lo más impactante está por llegar, porque cuando el equipo de la Marina finalmente da la señal de aire limpio, cuando los buzos giran la manivela de la escotilla y el sello de presión se rompe, lo que entra no es solo aire, es un estallido neurobiológico. Prepárate, porque vamos a analizar el momento exacto en que la puerta se abre y el mundo real invade los sentidos de un astronauta. Vamos a ver por qué ese primer aliento de aire terrestre es, paradójicamente, una de las experiencias más abrumadoras y dolorosas que un cerebro humano puede soportar. El viaje de regreso está a punto de terminar, pero el choque con la realidad apenas comienza. El instante en que el sello de vacío de la escotilla de Orión se rompe finalmente bajo la fuerza de los buzos de la Marina, no es un momento de alivio. Es una explosión neurobiológica que desmantela el cerebro del astronauta en una fracción de segundo. Tras 10 días de navegar por el vacío absoluto, donde el mundo se redujo a una pantalla de cristal líquido y el zumbido monótono de un ventilador, la entrada de la atmósfera terrestre en la cabina es un asalto sensorial de una violencia que ningún entrenamiento en la Tierra puede emular. Escuchas un silbido agudo, el sonido del aire de nuestro planeta igualando la presión con el interior viciado de la nave. Y en ese microsegundo, tu sistema olfativo, que ha estado dormido en un entorno de aire estéril y reciclado, es golpeado por el olor de la vida. No es solo aire, es el olor a salitre, a yodo, a combustible quemado de los helicópteros, al aroma orgánico y complejo de un océano que bulle de microorganismos. Para un astronauta que acaba de regresar de la Luna, el olor de la Tierra es tan denso y abrumador que muchos describen haber sentido una náusea instantánea mezclada con un deseo irrefrenable de llorar. Es el choque de dos universos, la pureza fría y muerta del espacio contra la suciedad vibrante y caótica del hogar. Pero el ataque a los sentidos no se detiene en el olfato. Lo que ocurre en los ojos de la tripulación es un drama médico silencioso. Durante 10 días, sus pupilas han estado acostumbradas a la luz LED artificial y tenue de la cápsula, o a la negrura infinita del vacío. Al abrirse la escotilla bajo el sol del Pacífico, la luz natural golpea sus retinas con la fuerza de una descarga eléctrica. Aunque lleven viseras protectoras, el cerebro no sabe cómo procesar la saturación de colores. El azul del mar no es el azul de un monitor. Es una frecuencia de luz real que inunda un cerebro que ha estado en modo de ahorro sensorial. La sobrecarga de información visual es tan masiva que el córtex visual entra en un estado de parálisis temporal. Te sientes cegado por la propia realidad que tanto anhelabas recuperar. Y luego está el sonido. En Orión, el silencio era el enemigo. Aquí, el ruido es el verdugo. El rugido de los motores de los helicópteros MH-60R Seahawk, que sobrevuelan la cápsula,
El griterío de los rescatistas coordinando la extracción por radio, el golpeteo constante del agua contra el casco, es una cacofonía ensordecedora. Tu cerebro, que se había afinado para detectar cualquier pequeña anomalía en el motor de la nave, ahora se ve bombardeado por un caos acústico que no puede filtrar. Es el momento en que los astronautas comprenden, de forma visceral, que ya no están en el reino de la física teórica, han vuelto al reino del caos biológico. Sin embargo, el choque más profundo, el que realmente marca la transición entre viajero espacial y habitante de la Tierra, es el tacto. Imagina el momento en que el primer buzo de la Marina mete el torso por la escotilla y agarra el brazo del comandante Reid Wiseman. Ese contacto físico, piel contra guante, humano contra humano, es el primer contacto real con otro ser vivo fuera de su pequeño círculo de 4 personas en más de 200 horas. Es un recordatorio eléctrico de que la misión ha tenido éxito. Ya no eres un conjunto de datos en una pantalla de telemetría en Houston. Vuelves a ser un cuerpo de carne y hueso que ocupa un lugar en el espacio físico. Pero este regreso a la humanidad tiene un precio físico inmediato. La NASA no permite que los astronautas salgan caminando de la cápsula por una razón muy cruda. La gravedad de la Tierra, ahora mismo, es su peor enemiga. Al intentar ponerse de pie para salir de la escotilla, el astronauta experimenta lo que los médicos llaman una falla de integración sensorio-motriz. Tu cerebro ordena a tus piernas que se muevan, pero tus músculos, debilitados y desorientados, no responden con la precisión necesaria. Sientes que el suelo es de gelatina. Tu equilibrio ha desaparecido. El simple acto de subir a la balsa de rescate se convierte en una hazaña de voluntad, donde cada movimiento es una lucha contra un planeta que parece querer aplastarte contra el suelo. Los rescatistas tienen que cargar con ellos, literalmente. Los sacan de la cápsula como si fueran niños pequeños, con una delicadeza extrema para evitar que se rompan un hueso o que el cambio de presión sanguínea los haga colapsar. En esos momentos, sentados en la balsa mientras Orión se queda atrás, meciéndose vacía en el agua, los astronautas de Artemis II viven el momento más solitario de toda la misión. Están rodeados de gente, bajo el sol de su hogar, pero sus mentes siguen atrapadas en la órbita lunar. Han visto lo que nadie más ha visto. Han sentido el peso del vacío. Y ahora, mientras el helicóptero los eleva hacia la cubierta del buque de rescate, se dan cuenta de que el mundo al que han vuelto ya no es el mismo que dejaron. La Tierra parece más pequeña, el aire parece más espeso, y la gente a su alrededor, los marineros que gritan de alegría y los fotógrafos que buscan la imagen del siglo, parecen pertenecer a una realidad que ellos han trascendido. Es el inicio del síndrome del regreso, esa desconexión emocional que persigue a todos los que han cruzado la frontera del espacio profundo. Has vuelto a la cuna, pero ya eres demasiado grande para ella. Estamos presenciando el momento en que el ser humano deja de ser una especie terrestre para convertirse en un organismo interplanetario en rehabilitación. La NASA observa cada uno de estos gestos, cada náusea, cada parpadeo ante el sol, porque saben que esto es solo el ensayo general. Lo que Wiseman, Glover, Koch y Hansen están sufriendo en esta cubierta de barco es la hoja de ruta para los que vendrán después. Pero antes de terminar, debemos hacernos la pregunta final. ¿Por qué sometemos a nuestros mejores hombres y mujeres a esta tortura sensorial? ¿Por qué la NASA insiste en este retorno tan violento y biológicamente caro? La respuesta no está en la gloria de la Luna, sino en el futuro de nuestra especie en un planeta que todavía no hemos pisado. Prepárate, porque vamos a cerrar este viaje entendiendo por qué este sufrimiento en el Pacífico es el peaje necesario para que la humanidad deje de ser una inquilina de la Tierra y empiece a ser dueña de su destino entre las estrellas. El dolor de hoy es la supervivencia del mañana.